Ya estamos transmitiendo desde la sala de Zoom y también en Facebook. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Pues sí, hoy es miércoles, además hoy es luna nueva, lo cual pues siempre a los astrónomos nos gusta mucho esta fase de la luna, sobre todo cuando queremos ver objetos de cielo profundo. Y pues le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, René Flores. Muchísimas gracias, René, por estar hoy con nosotros. Y como seguramente ustedes vieron en nuestra invitación, pues el tema de hoy es un tema que pues es un clásico. O sea, no podemos hablar de cine, de ciencia ficción, sin esta referencia. Y bueno, pues yo creo que todos hemos visto la película y eso va a ser muchísimo más interesante esta presentación de hoy. Me estoy refiriendo, por supuesto, a 2001, una odisea espacial. Eh, Muchas gracias, René, nuevamente. Y antes de darte la palabra, le doy la palabra a Gerardo. Muy buenas noches, muchas gracias Lore y buenas noches a quienes nos acompañan desde las distintas plataformas a otro miércoles más de las actividades de Clavius. Y bueno, es un gran placer, un gran honor presentarles a nuestro invitado de esta noche. Bueno, además de que es un invitado de casa, es un académico de la universidad, pero más que nada es un gran amigo, es un gran colega, entonces un conocedor del cine. Y pues esto ha sido petición, René, ya te lo comentábamos hace ratito, ha sido petición de gran parte del público de Clavius, porque no nada más el público de Clavius es fan de la astronomía y de los temas espaciales, sino también del cine, y esta película pues es fundamental para hablar de cine, ficción, espacio, universo, la humanidad, la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, te agradecemos, René, y les voy a presentar a el doctor Jesús René Flores Castellanos, quien es licenciado, maestro y doctor en filosofía. Sus intereses profesionales se enfocan en la docencia y la investigación. Es académico de tiempo completo en el área de consulta de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana. Se desempeña como profesor universitario desde 2016 y cuenta con varias publicaciones académicas en revistas de prestigio, además de haber participado en diversos coloquios y congresos. Sus líneas de interés se incluyen la filosofía antigua, la metafísica, la ética, así como la historia y la filosofía de la literatura y el cine, que es de lo que nos va a hablar esta noche. Entonces, René, es tuyo el foro y al final, si nos permites, queremos tener un conversatorio contigo para aclarar dudas o ampliarlas un poco más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, Lorena, pues por esta invitación a platicar de un tema, bueno, fascinante, ¿no? Me llama mucho la atención, me da mucho gusto que haya interés en esta película. Una película, pues, compleja, una película difícil, ¿no? Que cuando uno la ve por primera vez, pues, se queda con la sensación de, ¿qué demonios vi, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Entonces, pues bueno, trataremos de hacer un poquito de análisis de esta película, a lo mejor hacia dónde puede estar apuntando Stanley Kubrick con ella, o por lo menos como la veo yo, a raíz de haberla estudiado muchas veces, ¿no? Haber leído otros autores con el interés también en la película y haber desarrollado pues una teoría propia de hacia dónde pienso yo se encamina esta película. Y bueno, pues una teoría que puse ya por escrito, ¿no? Que ya tengo un pequeño texto que espero que pronto pues, pueda ser publicado, pero les voy a compartir un poquito esas ideas a ver qué les parece. ¿Vale? Bueno, pues voy a compartir mi pantalla. ¿Sí se ve ya? Ahí la vemos, Perfecto. ahí se ve perfecto. Bueno, pues tenemos esta presentación entonces, que le puse el título de Viajando hacia el origen, una interpretación de 2001 de Stanley Kubrick. Ya veremos por qué esto de viajando al origen. Aquí tenemos pues esta imagen, ¿no? Que como bien saben es el bebé estelar, el niño estelar que aparece al final de la película y que bueno, es una de las escenas más icónicas en la historia del cine, ¿no? Ya platicaremos un poquito de hacia dónde creo yo que apunta esta imagen. Eh, bueno, les doy un poquito de contexto. ¿No? Pues Kubrick ya, un poquito situando la película, Kubrick era un director, para cuando aparece 2001, era un director en ascenso, un director que era una de las grandes promesas del cine.
había hecho ya algunas películas muy buenas. Había, por ejemplo, participado en una megaproducción hollywoodense, donde el productor era Kirk Douglas, este gran autor, este gran actor, ¿no? Muy famoso de la época, el papá de Michael Douglas, ¿no? Y tenía una megaproducción, una épica llamada Spartacus, Spartaco, donde había invitado a Kubrick con menos de 30 años, ¿no? A ser el director de la misma. Ese proyecto catapultó a Kubrick, digamos, a consolidar su fama y hizo algunas otras películas también grandes clásicos del cine. Primero Lolita en 1962, que a lo mejor conocerán, o esta película sobre la novela de Nabokov. Hay dos versiones, un remake a color, la de Kubrick es la que está en blanco y negro, con James Mason como el actor que aparece por ahí. Y después, en 1964, sacó una película muy relacionada con 2001, que se llama Doctor Strangelove. Bueno, en España ya saben cómo son, le pusieron Doctor Raro Amor. Aquí le pusieron, muy curioso, le pusieron Teléfono Rojo, Volamos a Moscú. Pero bueno, es una película que retrata toda esta tensión de la Guerra Fría, tensión que pues tristemente se nos está recuperando en nuestra época, ¿no? Con todo este miedo nuclear ya que podemos empezar a sentir otra vez, de personas muy locas en el poder que tienen además esta capacidad nuclear tremenda. Entonces es una película donde pues de plano Kubrick termina explotando al mundo, ¿no? Es una película donde al final se terminan explotando las bombas atómicas y pues hay una destrucción nuclear masiva. Entonces, Kubrick tenía muy presente esta idea del apocalipsis nuclear, de que en cualquier momento podía venir la destrucción nuclear del mundo. Él en una entrevista dijo, ¿no? Que pues el poderío nuclear, toda esta amenaza nuclear era una espada de Damocles que podía pues caerse en cualquier momento, citando un poco a un presidente de Estados Unidos, al propio Kennedy, diciendo algo así como, pues en cualquier momento, cualquier pequeño error en el sistema va a detonar esta guerra nuclear. Entonces Kubrick tenía muy presente eso, y ya desde los 50 tenía ganas de hacer una película de ciencia ficción, una muy buena película de ciencia ficción, decía él, porque hay que tener presente que el cine de ciencia ficción en esta época, antes de 2001, era un cine de serie B, es decir, un cine barato, de mala producción, de efectos muy malos, y que por lo tanto el cine de ciencia ficción estaba muy mal visto. ¿Mm? Se veía como un género infantil, un género no desarrollado, que no aportaba realmente algo de trascendencia al cine. No es el mismo caso en la literatura. En la literatura la ciencia ficción ya estaba muy consolidada, con grandes autores como por ejemplo Isaac Asimov, Ray Bradbury, entre muchos otros, ¿no? Se le conoce como el ABC de la ciencia ficción por Asimov, Bradbury, y este personaje que a nosotros nos importa más aquí, que es Arthur C. Clarke, otro gran escritor de ciencia ficción de la época, muy, muy reconocido, y que Kubrick contacta en 1964, más específicamente en marzo de 1964, le manda una carta a Clarke diciéndole que tiene ganas de hacer una película proverbial, una película realmente buena de ciencia ficción, la película que transforme la ciencia ficción en el cine. Clarke le contesta que él también está muy interesado, por supuesto conoce el trabajo de Kubrick, y se reúnen en Nueva York en abril del 64 para platicar de qué es lo que pueden hacer. Eh, Algo que estaba muy presente también en la época era esta idea de que, si bien decía ya inevitable el apocalipsis nuclear, aún así quizá podía haber cierta intervención de alguna fuerza extraterrestre que salvara a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, empezó a haber un boom muy fuerte por los ovnis después de las guerras de Hiroshima y Nagasaki, perdón, de las bombas. Empezaron a haber muchos reportes de ovnis después de las explosiones nucleares, y la gente decía pues que eran aliens que venían a una de dos cosas: o a enseñarnos cómo salvarnos, ¿no? De alguna forma aportarnos conocimiento ético superior para salvarnos, o bien para pues prevenir
¿no? A lo mejor destruirnos o venir a ver qué onda con nosotros porque no fuéramos nosotros a atacarlos a ellos con armamento nuclear, ¿no? Entonces estaba esta idea muy presente y Kubrick tampoco era ajeno a esta idea de una salvación extraterrestre. Eh, Se junta con Clark entonces y empiezan a platicar un poco em, pues de todas estas historias de ciencia ficción que circulan, de estas ideas de la posible salvación extraterrestre. Y juntos empiezan a desarrollar una historia que primero decidieron hacer no en un guión cinematográfico típico, sino hacer una historia novelada, a partir de la cual sí después pudieran desarrollar el guión. A esta historia le pusieron el título Journey Beyond the Stars, o Viaje más allá de las estrellas. ¿Mm? Eh, Originalmente, digamos, esta historia se basó en dos cuentos de Arthur Clarke, en realidad en cuatro, pero se mencionan principalmente dos, que fueron la mayor influencia y que les recomiendo mucho leer. Uno se llama El Centinela, ¿m? Y el otro se llama Encuentro al Amanecer. Son dos textos maravillosos. El Centinela trata de cómo la humanidad encuentra un artefacto en la Luna que resulta que es una especie de alarma, una especie de comunicación con una civilización extraterrestre, como para decirle que la humanidad ya llegó a la Luna. Ya nos empieza a recordar un poquito la película de 2001, ¿no? Y Encuentro al Amanecer nos habla de cómo los alienígenas ayudaron a la humanidad a evolucionar o cómo hubo una intervención alien para que la humanidad pudiera ir evolucionando. Entonces, uniendo un poquito estas dos cosas, fueron desarrollando la película, bueno, la historia novelada que terminaría siendo la película. Hay aquí una confusión, mucha gente cree que la novela fue primero y que Kubrick adaptó la novela. No fue así. Juntos desarrollaron la historia y después pues se hicieron un guión ya para la película y Clark decidió hacer una novela a partir de esa versión que habían hecho. Eh, de hecho, la novela no apareció hasta después de que se estrenó la película, unos 3 meses después, porque Kubrick no quería que la gente tuviera respuestas sobre lo que estaba pasando en la película. Ahora, cabe señalar que hubo transformaciones muy fuertes del guión. ¿Mm? Primero, les digo, se llamaba así, Viaje más allá de las estrellas. Después, unos 6 meses después, ya apareció una versión del guión con el título 2001, Una Odisea Espacial. Y hubo continuamente transformaciones del guión en el sentido de que cada vez se explicaba menos. O sea, intencionalmente, Kubrick decidió hacer la película 2001 misteriosa, enigmática y fascinante. ¿Mm? Él decía que lo que quería crear era una experiencia visual, más que una historia contada de manera sencilla o que tuviera un significado muy clarito. ¿Mm? Entonces, al principio, por ejemplo, en las primeras versiones, teníamos un narrador, una voz en off, que nos iba explicando todo lo que pasaba. Y nos iba diciendo, bueno, aquí están los homínidos y apareció este monolito que es un objeto extraterrestre para ayudarlos a evolucionar, ¿no? Kubrick decidió quitar todo eso porque él intencionalmente dijo, yo quiero crear una película mucho más compleja, que tenga muchas posibilidades de significado y no decirle a la gente directo lo que significa. Ahora, ¿por qué también les menciono todo esto? Porque una de las estrategias que se han usado para abordar, para interpretar 2001, pues es a partir de la novela. Parece algo muy natural, ¿no? A fin de cuentas, en la novela sí se nos va a explicar prácticamente todo lo que vemos ahí. Ahora, hay variaciones importantes entre la novela y la película. No voy a entrar mucho a esto, pero yo lo que quiero señalar es que no necesariamente porque algo está en la novela quiere decir que esa sea la única explicación o interpretación posible. ¿Mm? O que Kubrick no haya hecho modificaciones intencionalmente buscando otro significado. O sea, a lo que quiero llegar nada más es eso, que no necesariamente la novela es la clave interpretativa última de lo que está pasando en la película. ¿Sí? El propio Kubrick también lo llegó a decir en algún momento. Esa puede ser la versión de Clark de lo que está pasando, pero no necesariamente quiere decir que eso sea lo que está como tal en la película y nada más. ¿Mm? Bueno, eh,
Entonces, voy a empezar ya un poquito con la interpretación de la película que he venido haciendo. Sí, bueno, no les dije, pero el personaje que tenemos aquí en la fotografía, por supuesto, es Arthur Clarke, el escritor de ciencia ficción al quien contactó Kubrick. Bueno, a ver, ¿por qué le puse viaje al origen? Voy a empezar con algo así un poco más general. Empecemos por el título mismo de la película. Nos está diciendo Kubrick que esto es una odisea espacial. En un primer momento, una odisea, pues sí, tiene este significado de un viaje épico, ¿no? En clara referencia también, por supuesto, al texto homérico, a la Odisea escrita por el poeta del siglo VIII, Homero, o por lo menos el poeta legendario. ¿Mm? Eh, Sin embargo, creo que un aspecto que no se ha señalado lo suficiente es que Odisea también tiene la connotación, si nos vamos al texto homérico, de que es una vuelta a casa. ¿De qué trata el texto homérico de la Odisea? Es el regreso de Ulises a su casa, a su tierra. Entonces, a mí me parece que no es casual que también esto sea una odisea en el sentido de que de alguna manera estamos volviendo a nuestro fundamento, estamos volviendo a nuestra raíz. Todo esto espero que vaya quedando más claro después, pero por eso le puse algo así como viaje al origen. Entonces, Odisea, creo yo, no solo nos está diciendo que es un viaje enorme, sino que también es un retorno al hogar. En segundo lugar, tenemos que el viaje, la misión principal, va hacia Júpiter. En la novela, Clark nos pone que van hacia Saturno. Eh, Parece ser que en las versiones originales del guión era Júpiter, después se cambió a Saturno y Clark dijo que Kubrick había regresado a Júpiter, había vuelto a cambiar a Júpiter porque no tenía forma de reproducir con los efectos de la época el planeta Saturno. Sin embargo, a mí me parece que no es nada más eso. Creo que Kubrick estaba más casado con la idea de que era más adecuado hablar de Júpiter, porque Júpiter es, como ustedes sabrán, el nombre latino, el nombre que dieron los romanos, para Zeus, el gran padre de los dioses y los hombres según la mitología griega. Es decir, también es un regreso al Padre. Podemos empezar a unir, ¿no? Estamos hablando de que es un viaje a nuestro origen, a nuestro fundamento, es una odisea y es un viaje al Padre, ¿sí? Ahora, el universo también ha jugado dentro de la literatura, en diferentes obras, un cierto símbolo de que es nuestro origen, es decir, es de donde venimos. De alguna forma pensamos que en el universo están las respuestas, ¿no? Las respuestas están allá arriba, porque de allá venimos todos. Entonces, es un regresar a aquello de donde venimos, el universo, para tratar de encontrar nuestras respuestas. ¿Mm? Algo muy interesante que se señalaba o que se señaló en la teoría de la ciencia ficción es que a fin de cuentas estas búsquedas de la ciencia ficción, del espacio, del universo y demás, de estos viajes interestelares, en realidad es un intento de encontrarnos a nosotros mismos. Eh, una de las grandes conclusiones, me parece a mí, de la ciencia ficción que vamos a encontrar en diferentes historias, como por ejemplo en las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, libro que les recomiendo mucho, aquí en 2001, o incluso en algo más nuevo como Interstellar, de Christopher Nolan, es que a fin de cuentas los extraterrestres terminamos siendo nosotros. O sea, lo que estamos buscando en realidad es otra versión de nosotros. Y para eso regresamos a nuestro origen. Tomamos como símbolo el universo. ¿Sí? Bueno, y por último, vamos a encontrar una gran metáfora reproductiva, sexual, en la película. ¿Mm? Vamos a tener, por ejemplo, la nave Discovery, que ahorita pondré aquí una foto. No sé si alguien lo notó, pero cuando vemos la nave Discovery tiene toda la forma de un espermatozoide. Entonces, tenemos el viaje del espermatozoide hacia el planeta Júpiter, que funcionaría como una especie de óvulo, ¿sí? Y vamos a empezar a encontrar, ¿se acuerdan de este viaje astral que tiene Dave Bauman, ¿no? Tremendo, lleno de luces, lleno de imágenes. Vamos a encontrar ahí imágenes también del surgimiento de la vida, tanto en el universo como en el ser humano. Vamos a encontrar imágenes, por ejemplo, que nos recuerdan un embrión. ¿Mm? Entonces, tenemos toda esta gran metáfora de una especie de nacimiento, de una vuelta al origen. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. A ver,
La película en el guión aparece dividida en 4 partes. ¿Mm? Sin embargo, en la película misma solo vamos a tener 3 partes que aparecen con sus títulos. ¿Mm? La primera parte en la película se llama El ascenso del hombre. ¿Mm? En el guión sí tenemos esto de El ascenso del hombre, pero la segunda parte se llama Viaje lunar. Este título, ¿se acuerdan de Viaje lunar? No nos aparece en la película nunca. No, no tenemos parte 2, Viaje lunar. Tenemos el ascenso del hombre y se conecta con el viaje a la luna. ¿Mm? Entonces, lo que en el guión son 2 partes, en la película va a ser solo una. O sea, lo interesante es, ¿por qué borró Kubrick esto de que hubiera una segunda parte? ¿Qué es lo que nos va a unir las 2 partes en la película? No van a ser estos títulos lo que nos lo muestran, más bien vamos a tener un único título, El ascenso del hombre, y eso se nos va a unir con el futuro a partir de una elipsis muy famosa, que vale la pena ponerla aquí, la voy a reproducir para que la podamos escuchar. Disculpen, voy a dejar de compartir mi pantalla porque olvidé compartir el audio, entonces lo voy a volver a hacer para compartirlo. Listo. Ok, entonces voy a reproducir este fragmento muy famoso de 2001. Eso es lo que quería que viéramos. ¿Ah? Eh, A ver, esto se le conoce como la mayor elipsis en la historia del cine, ¿no? La elipsis más larga. Ustedes saben que una elipsis es una figura artística, ¿no? Donde pues el tiempo, digamos, se acorta, ¿no? Hacemos un corte temporal, ¿no? Que a la vez está separado y unido. ¿Mm? Aquí lo interesante de esta elipsis es eso, ¿no? Vamos de la prehistoria al inicio del siglo XXI, pero yo creo que Kubrick no pensaba hacer esto solo como para mostrar, ¿no? Una gran técnica cinematográfica. ¿En qué sentido es la elipsis? Como pudieron ver, pues el hueso se convierte en una nave, ¿no? El hueso que lanza este homínido termina convirtiéndose en una nave espacial. A mí me parece que no es casual, no es solo una muestra de técnica cinematográfica. Creo que Kubrick lo que nos quiere mostrar es que a fin de cuentas todo sigue siendo lo mismo. Tanto lo que pasó en la época de los homínidos como lo que está pasando en la luna sigue siendo el ascenso del hombre. Es una misma etapa en la historia de la humanidad que empezó ahí, va a llegar hasta esta parte en el futuro. Ajá. Y lo que vamos a tener son fuerzas que se repiten. Algo muy interesante de Kubrick en su cine en general es que él parece tener una concepción del tiempo cíclica. Las cosas tienden a repetirse. ¿Mm? Hay fuerzas que regresan a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, algunas fuerzas como la pertenencia al grupo, ¿no? La identidad. Tenemos estas tribus de homínidos que generan familias. Originalmente en el guión teníamos una narración que nos decía que era una familia, etcétera, etcétera. Y en el futuro seguimos teniendo estas pertenencias al grupo, por ejemplo, entre la URSS y Estados Unidos, ¿no? Igual tenemos este conflicto por el territorio, si recordarán, entre los homínidos que empiezan a pelearse por el agua, ¿no? Por el pequeño lago que tienen ahí para poder tomar agua. Y tenemos también un conflicto territorial en el futuro entre Estados Unidos y la URSS. Será mucho más sofisticado, pero a fin de cuentas es el mismo principio el que está regresando. ¿Mm? Tenemos el deseo de supervivencia, la violencia, y por eso es muy interesante que el hueso se convierta en una nave, porque lo que nos está diciendo es que a fin de cuentas es el mismo principio. El hueso, que es una herramienta, ¿no? Que permitió, de hecho, este paso evolutivo en la historia de la humanidad, también se vuelve un arma.
¿no? Y primero vemos que pues, los homínidos ya pueden comer carne porque ya pueden matar a estos otros animales que están allá a su alrededor, pero también después descubren que pues, pueden matar a su enemigo territorial. Y entonces este hueso herramienta se vuelve un arma que también en el futuro resulta que esta nave es una herramienta mucho más sofisticada, es tecnología más sofisticada, pero que responde al mismo principio. Y se nos va a decir también en el guión que esta nave porta armas nucleares. O sea, es un arma herramienta, perdón, es una herramienta y un arma a la vez, al igual que el hueso. Entonces, me parece a mí que lo que nos está diciendo Kubrick, como les digo, es que seguimos en el mismo bloque, seguimos en el ascenso del hombre, ¿m? Desde la prehistoria de los homínidos hasta principios del siglo XXI, el futuro. Seguimos con las mismas fuerzas que se están repitiendo de manera más sofisticada, pero pues seguimos, digamos, en esta concepción cíclica del tiempo. ¿M? Bueno, maravilloso lo que hace Kubrick también con el vals. Recordarán, tenemos este vals, el Danubio Azul, mientras vemos cómo se acoplan las naves, ¿no? Lo que nos muestra la magnificencia, lo que se ha construido con estas fuerzas que se han ido desarrollando. Pero, pues, a fin de cuentas, sigue siendo algo similar, ¿sí? Eh, la música también de 2001 va a ser impresionante. ¿Mm? Em, Me está llegando una notificación de que alguien solicita el control remoto de mi pantalla. Ah, no, no le hagas caso. Ok, sí, ya la quité varias veces, pero me sigue llegando. Ah, vale. Ahorita Vale, muchas gracias. lo controlo. Sigue llegando y demás nombres. O sea, ¿te llegan de muchos lugares? Me está llegando de dos nombres. Ah, ok. José No, pero, Luis. ajá, sí, no. No, tú continúa. De acuerdo. Sí. Y bueno, veo que tenemos también hay una mano levantada, no sé qué esté pasando. No, las preguntas al final, por favor. Las preguntas al final. Pues entonces lo que podemos ver aquí también es esto de la magnificencia de lo que se ha construido, porque además es muy interesante, porque incluso este vals, el Danubio Azul, tiene esta ambigüedad también, porque era un vals, si nosotros leemos un poquito la historia de esta composición, pues podremos ver que fue también algo, digamos, compuesto para mostrar la magnificencia del imperio y al mismo tiempo, pues termina expresando la violencia de este imperio. ¿Mm? Entonces, pues seguimos, digamos, en esta misma temática. Bueno, vámonos con, digamos, dentro de esta primera parte, que en el guión, como les digo, es primera y segunda, tenemos este artefacto lleno de misterio que seguro les generó a ustedes, ¿no? Pues una sensación mistérica, de asombro muy fuerte, que es el famoso monolito. ¿Mm? Eh, ha generado muchísima discusión este monolito. De lo último que leí, que se me hizo muy interesante, por ejemplo, nos decía un autor, Kramer me parece que se apellida, que el monolito pues parece simular también una pantalla de cine, ¿no? Invertida, una pantalla widescreen, ¿no? Invertida, y que el cine, y en específico esta película de 2001 de Kubrick, pues parece generar el mismo efecto, ¿no? Es algo mistérico, pero que confronta, que no te deja indiferente, al igual que el monolito, ¿no? Que no sabemos muy bien de dónde viene, pero que tiene efectos importantes, modifica a los homínidos. Entonces, a ver, primero aclarar que en la novela se nos dice que este artefacto es traslúcido, ¿no? Y de hecho se nos dice de manera explícita que lo que hace es experimentar con los homínidos. De hecho, los va llevando, por ejemplo, a que muevan su mano, a que cierren el pulgar, a que agarren algo, ¿no? Solito los va, digamos, los va llevando y la novela nos narra cómo para que ellos descubran, ¿no? Pues nuevas posibilidades. ¿Mm?
Seguimos con esto de la solicitud de control remoto. Me está llegando de muchas personas. No sé si qué está pasando. Sí, no hagas caso a eso, René. Lo malo es que Ahorita, me aparece una notificación cada que lo hacen. Tengo que estar ajá, poniendo rechazar, pero bueno. sí, sí, les pedimos por favor que no y tengan cuidado ahí con a lo mejor a alguien se le botó ahí algo, pero ahorita tratamos de controlarlo, René. Sí, muchas gracias, gracias, Gerardo. Bueno, entonces en la película, pues como ustedes recordarán, el monolito no es traslúcido, es negro y es opaco. Y no se nos dice que intervenga directamente con los homínidos, no se nos dice que los empiece, por ejemplo, en la novela sabemos que hasta los empieza a levantar, hace que agarren una piedra, nada de esto tenemos en la película. De hecho, el monolito simplemente aparece ahí y los homínidos son los que pretenden tocarlo. ¿Mm? Son ellos los que se acercan para, de hecho, lo empiezan a tocar. Ajá. Entonces, ¿qué puede representar este monolito? ¿Mm? A mí me parece que si nosotros nos vamos un poquito a historia de las religiones, vamos a encontrar que estos monolitos se pueden ligar mucho con las fuerzas de lo sagrado. ¿Qué es esto de lo sagrado? Es un concepto de fenomenología de las religiones que nos habla de un grado de realidad otro o una dimensión de realidad otra que fundamenta lo que está pasando, digamos, en nuestra dimensión fenoménica, lo que está pasando en nuestra vida cotidiana. Es decir, son las fuerzas fundamentales de lo real. ¿Mm? Entonces a mí se me hace muy interesante que Kubrick recurra a esta imagen de algo así como que de repente se manifestó lo sagrado, de repente se manifestaron las fuerzas enterradas de lo real, ¿m? Y que son negras y opacas, es decir, son misteriosas. Y lo que hacen los homínidos es tocarlo directamente, es decir, se están manifestando estas fuerzas recurrentes de las que hablábamos y los homínidos las están tocando para dar un nuevo paso en su historia evolutiva. Son las fuerzas de la violencia, por ejemplo, que van a llevar al ser humano también a una nueva etapa evolutiva. ¿Sí? Entonces es muy interesante esto de que nos aparezca un monolito, esta referencia a piedras sagradas, ¿no? Eh, que nos hacen que digamos que la narrativa evolucione y el ser humano. ¿Mm? Bueno, después vamos a tener dentro de esta misma primera parte, el ascenso del hombre, la llegada a la luna. Antes de poder ir a Júpiter, ustedes saben que llegando a la luna es cuando encontramos otro monolito, es decir, otra vez estas fuerzas de lo sagrado que aparecen aquí y que nos van a conectar con Júpiter, porque lo que está en la luna es un artefacto que nos comunica con Júpiter. ¿Ah? Eh, entonces, a mí se me hace muy interesante simbólicamente que tengamos esto de, antes de ir a Júpiter, lo que nos va a llevar a querer ir a Júpiter, lo que nos va a querer llevar a nuestro origen, al Padre, es la luna. La luna es un símbolo también mitológico muy interesante de lo cíclico, de lo que ya les decía. ¿Por qué? Porque la luna es cíclica, la luna tiene sus fases, sus ciclos. ¿Ah? Y también puede estar muy relacionado a lo femenino. No voy a entrar mucho en detalles porque es un tema muy, muy extenso, pero lo femenino en la mitología también lo podemos ir entendiendo como la ciclicidad del universo. Entonces, a mí me parece que Kubrick lo que nos está diciendo es, para poder viajar al origen, para poder viajar a Júpiter, primero tenemos que pasar por dos cosas. Un desarrollo del pensamiento técnico, ¿no? Que es lo que está simbolizado con la llegada a la Luna, la tecnología ya nos lo permite, pero una vez que tenemos ese desarrollo del pensamiento técnico, tenemos también que recuperar este tipo de pensamiento cíclico, mitológico, comprender al tiempo como fuerzas que regresan, para que entonces sí tengamos ese llamado hacia nuestro fundamento, hacia una especie de renacimiento. Ahora, importante señalar que también en la Luna se toca el monolito. ¿No? Recordarán que Heywood Floyd, el científico encargado de ir a la Luna para ver qué está pasando, pues toca el monolito y una vez que lo toca,
empieza este sonido muy fuerte, si recordarán, en la cabeza, ¿no? Es algo así como, bueno, cuando empezamos a experimentar lo sagrado, primero no es una experiencia cómoda, es algo que se mete en nuestra cabeza de manera muy fuerte, ajá, o sea, pensemos que estamos empezando a tener una nueva perspectiva de lo que son las cosas, y eso pues nos va a generar un ruido en la cabeza, ¿sí? Que en un primer momento pues no tiene ningún sentido para nosotros y hasta puede ser algo que nos lastima. Entonces, lo que estamos presenciando en 2001, me parece a mí, a donde nos quiere llevar Kubrick, es a un viaje de cambio de paradigma, un viaje a donde tenemos que contemplar la realidad de otra forma. Y para eso, pues tenemos que regresar a este pensamiento cíclico, ¿no? Transformar nuestra propia concepción del tiempo, entender que la realidad se comporta de una manera cíclica, ¿sí? Bueno, me voy a la parte 2 en la película, que corresponde a la parte 3 en el guión, como por lo que les había dicho. Esta parte se llama Misión a Júpiter. ¿Mm? Como les decía, aquí pueden ver este dibujo de la nave Discovery, que es la que transporta a estos astronautas hacia Júpiter. Y como les decía, pueden notar que tiene una cierta forma de espermatozoide, ¿no? Que está, digamos, viajando hacia el óvulo. Entonces, me gustaría que viéramos un pequeño fragmento, muy pequeñito, ¿ja? De cómo empieza esta segunda parte en la película, porque creo que podemos hacer muchas interpretaciones a partir de aquí. Entonces, voy a reproducir rápidamente un pequeño fragmento de esta parte. Muy bien, eso era lo que me interesaba ahorita que viéramos. Ajá. A ver, tenemos a uno de los astronautas que está boxeando dentro de la Discovery, está ahí entrenando, digamos, como si fuera box. El box es un tema que a Kubrick le interesaba mucho. De hecho, su primera película, digamos, donde empezó a incursionar con la fotografía en movimiento, fue un documental llamado Day of the Fight, que precisamente era el documental sobre el día en la vida de un boxeador. ¿Mm? Y vamos a encontrar referencias constantes al box en las películas de Kubrick. A mí se me hace muy interesante simbólicamente el box, porque parece representarnos esta sensación de estar encerrado, que a Kubrick le llamaba mucho la atención, pero estar peleando dentro de ese encierro, tratar de alguna manera de pelear dentro de ese encierro, y además en el box pues estás a merced de que alguien más no te tire, ¿no? Es decir, de no perder en ese encierro. Entonces, fíjense lo que tenemos en esta imagen y a mí se me hace interesantísimo. Tenemos una nave que está dando vueltas de manera circular. Ajá. Tenemos un encierro circular. Ya les había dicho que Kubrick considera el tiempo como algo cíclico, con fuerzas que se están repitiendo. Entonces nosotros tenemos aquí un movimiento circular cíclico de la Discovery, con una sensación de encierro, pero tenemos un personaje que está tratando de boxear, es decir, que está tratando de pelear dentro de ese encierro.
¿Mm? Al mismo tiempo vamos a pasar por una serie de personas en hibernación. El tema de la hibernación en la película es interesantísimo y además ha sido recuperado en otras películas posteriores, como Interstellar, por ejemplo. Eh, las personas en hibernación no están ni despiertas ni muertas como tal. ¿Mm? Están vivas, pero no tienen una mayor actividad. De hecho, son personas que están totalmente a merced de HAL, a merced de la máquina. Entonces pensemos que son personas que están girando al mismo ritmo que la máquina sin estar despiertas. ¿Mm? Y ahorita voy a retomar esto de por qué la máquina. Es decir, son personas que recordarán, nos dicen los astronautas en una entrevista que les hacen, que son personas que no sueñan. ¿Mm? No tienen sueños, son personas que están como en una especie de limbo ahí, ¿no? Y tenemos pues toda esta atmósfera de encierro y angustia que nos genera lo que les decía con la Discovery. Entonces, ¿qué significa esto de que están a merced de la máquina? Están totalmente sometidos a la máquina. Para eso nos vamos a ir a esto de HAL 9000, ¿no? Uno de los personajes centrales, para muchos es el protagonista de la película, nos dicen algunos, quizá es el personaje más narrativo, ¿no? Famosísimo este personaje HAL. ¿Y HAL qué es? Pues HAL es una inteligencia artificial, ¿no? Originalmente en las primeras versiones de la novela, del guión, bueno, de la historia novelada, se llamaba Athena, como la diosa griega Atenea, que ustedes saben es la diosa de la inteligencia, de la habilidad guerrera, ¿m? También por derivación la diosa de la sabiduría. Pero aquí en la película, digamos, es el desarrollo máximo de la inteligencia artificial. A Kubrick un tema que le interesaba mucho era la maquinaria también. ¿Cómo funcionan las máquinas? ¿Cómo estamos sometidos a la máquina? ¿Y cómo salir de ese estar sometido al pensamiento maquinario? ¿Mm? Entonces, aquí es interesante porque tenemos una nave, un encierro cíclico, pero que está siendo controlada por una inteligencia artificial, por el pensamiento maquinario más sofisticado y más desarrollado, ¿Mm? Por la inteligencia, Athena, más desarrollada. Entonces, ¿qué me parece a mí que nos está tratando de simbolizar Kubrick con esto? Que a fin de cuentas las personas en hibernación, las que no están despiertas, simplemente están sometidas al pensamiento maquinario, al pensamiento, digamos, habitual, no se cuestionan nada, están encerrados en ese devenir cósmico, cíclico, sin soñar, sin pensar en otras posibilidades. Mientras tenemos algunas personas que están tratando de boxear dentro de ese encierro. ¿Ah? De hecho, algo muy interesante de HAL, no sé si lo habían notado, pues es que también es un ojo, ¿no? Es un ojo que de hecho tiene una forma también circular y que también simula un sol. No sé si recordarán que también HAL es una especie de sol. A mí me parece que lo que nos quiere decir Kubrick un poquito es esta idea de que el pensamiento técnico de alguna forma nos está diciendo o nos trata de decir que es la respuesta, que es el sol, que es la luz que nos va a iluminar, pero que a fin de cuentas es un sol artificial, no es el sol real, no es la luz real de la verdad la que nos puede llegar desde ahí. Porque además también muy curioso, no sé si lo notaron, pero HAL tiene una forma monolítica. Es un monolito artificial, ¿vieron, no? Que tiene esta forma también rectangular, al estilo el monolito. Pero es un monolito también falso, es decir, es un sagrado falso, no son las fuerzas que realmente nos vayan a llevar al fundamento de lo real. ¿Mm? De hecho, una de las tomas que nos hace Kubrick maravillosas es una visión subjetiva de HAL, una toma subjetiva, es decir, una toma desde el ojo de HAL, que se graba con un ojo de pez. No sé si la recordarán. Es una visión distorsionada de las cosas, lo que nos está poniendo Kubrick ahí. HAL tiene una visión distorsionada. ¿Mm? Algo muy interesante dentro de la película es si HAL tiene sentimientos o no, que de hecho los propios astronautas lo mencionan, ¿no? Bueno, HAL tiene sentimientos reales o solo los simula. ¿Mm? Es muy interesante ese tema desde una perspectiva de interpretación, porque quizá lo que estaríamos diciendo es, realmente desde el pensamiento técnico, desde el pensamiento rutinario, veámoslo así, no pensemos en pensamiento técnico maquinario solo como algo tecnológico.
O sea, también es el pensamiento rutinario, el lenguaje mismo, sin cuestionamiento, ¿no? Los conceptos maquinarios con los que pensamos, rutinarios con los que pensamos la realidad. ¿Realmente puede experimentar sentimientos auténticos o ya están de alguna manera artificializados con las palabras que usamos, por ejemplo? Y otra de las cuestiones que también se nos presentan en la película es si Hal falló realmente o no. ¿Hubo un fallo de Hal en la película o no? Algo muy interesante a tomar en cuenta es que cuando Hal falla, o parece que falla, justo antes había hecho un análisis psicológico de la tripulación. Tal vez lo recuerden. Había visto que Dave Bauman tenía una melancolía muy fuerte por su familia, que era su cumpleaños, le habían mandado un video, vio los dibujos también que había hecho el astronauta, o sea, estaba revisando sus sentimientos para ver si no ponían en peligro la misión. Entonces, como Hal tiene la misión de llegar a Júpiter sí o sí, pues si algo va a poner en riesgo la misión, pues tiene que probar si va a ser lo suficientemente bueno como para sobrevivir o tiene que aniquilarlo. De hecho, Clark nos va a dar una respuesta y Clark nos va a decir que Hal falló por una especie de neurosis en la máquina, ¿ah? Donde, como a Hal le habían dicho que sí o sí tenía que llegar a Júpiter, pero no podía decirles la verdadera naturaleza de la misión a los astronautas, como recordarán, pues Hal entró en conflicto porque los astronautas también convivían con él. De alguna forma llegaron a ser sus amigos y entonces entró una especie de neurosis de no les puedo decir la verdad. Y la neurosis respondió como diciendo tengo que eliminar a ese objeto de mi neurosis, ¿no? El que me la está provocando. Pero a mí me parece que Kubrick también quiere apuntar a algo más allá y nos está diciendo que si queremos llegar a Júpiter, si realmente queremos llegar al fundamento, HAL, la inteligencia técnica, es un muy buen impulso para llegar, pero HAL no puede entrar a Júpiter. HAL no puede llegar a Júpiter porque este pensamiento rutinario, este pensamiento que está en el lenguaje, que no se cuestiona, que no sueña, que no va más allá, no puede llegar a otras posibilidades, no puede llegar al fundamento y por lo tanto, hasta que HAL se desconecte, es cuando se podrá llegar a Júpiter. Solo cuando desconectemos, recuerdan, las funciones superiores de HAL y dejemos solo las más instintivas, es cuando podremos llegar a Júpiter, al origen, al fundamento. Entonces, de alguna forma hay que apagarlo para llegar, pero este apagar a Júpiter, perdón, a HAL, al pensamiento rutinario, técnico, mecánico, no es fácil, ¿no? Es muy complicado enfrentarse a HAL. Nos genera una sensación de asfixia, o sea, quitarnos las seguridades de lo que es la realidad, que a fin de cuentas eso es a lo que apuntamos, es muy angustiante. De ahí la atmósfera angustiante de la película y tonos maravillosos de Kubrick, ¿no? Donde tenemos esta respiración, por ejemplo, de... Es profundamente angustiante, asfixiante, ¿no? Porque hacer este viaje de ir más allá, de tratar de tomar otra perspectiva, de quitarnos las seguridades de lo que es la realidad, es profundamente angustiante e incluso puedes morir en el camino. Hal, de hecho, como recordarán, mata a uno de los astronautas, le corta su fuente de oxígeno, ¿no? Y el astronauta muere asfixiado. O sea, esto es muy interesante simbólicamente. La asfixia, ¿no? La angustia tan fuerte que termina asfixiando y uno de los astronautas no puede cumplir la misión de llegar al origen. Bueno, vámonos a la parte 3 que en el guión, como les mencionaba, es la parte 4 y que se llama Júpiter o más allá del infinito. Hay referencias, ¿no?, muy interesantes a esto, como Buzz Lightyear, por ejemplo, en Toy Story, ¿no? Está en esta referencia de al infinito y más allá. Un poquito este homenaje a 2001. Y donde vamos a tener este viaje, ¿no? Este viaje cósmico a través de la puerta estelar, como se le ha llamado, un viaje psicodélico impresionante, donde, ¿qué es lo que vamos a tener una vez que ya pagamos a HAL? Una vez que ya vamos más allá, enfrentamos toda esta angustia, tratamos de generar nuevas posibilidades, otras perspectivas, vamos más allá del pensamiento maquinario, pues entonces, ahora sí, llegamos al nuevo monolito
un nuevo paso hacia lo sagrado que nos va a permitir evolucionar de otra forma. Y Dave Bauman va a tener esta experiencia tremenda donde va a ir encontrándose con diferentes colores, con diferentes imágenes, que como ya les adelantaba un poco, si lo vuelven a ver, van a ver que tenemos imágenes que refieren al origen del universo cósmico y al origen de la vida humana también. Vamos a tener incluso el origen de la Tierra, el desarrollo, y todo nos va a aparecer en diferentes colores. A mí me parece que estos colores lo que nos están simbolizando son las diferentes fuerzas que explican lo real. Y pues vemos el ojo de Dave Bauman coloreado de con diferentes colores, porque está recibiendo esta especie de iluminación de las fuerzas que están jugando un papel en lo real. Entonces tenemos estas imágenes del surgimiento del universo, del nacimiento. Como les digo, también tenemos algunas imágenes, por ejemplo, que nos recuerdan un cordón umbilical y luego un embrión. O sea, es todo este renacer. Una vez también que el espermatozoide, la Discovery, llega al óvulo, pues empieza a dar este renacimiento. Nos vamos a las escenas finales, ¿no? Donde tenemos esta habitación del hotel, muy famosa, que pues Clark nos va a dar la explicación de todo esto, como les decía, y Clark nos va a decir que está atravesando algún pasaje cósmico, un pasaje estelar que lo va a llevar a donde habitan otros seres interestelares, extraterrestres, que empiezan a guiar a este ser humano hacia una nueva etapa evolutiva y que entonces lo tenemos aquí en esta habitación, que muy interesante, es una habitación de hotel, dando este símbolo de que es algo pasajero, ¿no? De que no es un hogar como tal, sino solo un lugar donde se va a pasar un rato, y que los alienígenas, los extraterrestres, están evolucionando a este ser humano ahí. Pero algo muy interesante con Kubrick es que nunca aparecen los extraterrestres. Y esto ha generado también mucha discusión, porque se barajaron muchas posibilidades de cómo presentarlos, hicieron pruebas de fotografía, de pues cómo representar a algún ser extraterrestre, pero al final Kubrick llegó a la conclusión de que no iba a ponerlos, no los iba a representar como tal. Yo creo que esto tampoco es casual. ¿No? Creo que de alguna forma Kubrick pues quería decir tal cual esto, no hay extraterrestres. ¿Mm? Lo que tenemos es un ser humano que se empieza a contemplar a sí mismo en una dimensión temporal, ¿mm? Y que empieza a adquirir una nueva perspectiva del mismo. Entonces tenemos esta habitación con todos los elementos de la sofisticación de la humanidad, ¿no? Tenemos sillas ahí de un diseño específico, tenemos algunas columnas, tenemos cuadros muy neoclásicos, toda esta etapa, digamos, toda esta representación eh, de las cotas más altas de la civilización humana, o europea por lo menos. Pero al mismo tiempo tenemos una luz fría, una luz como que nos recuerda cierta muerte, cierta decadencia. Es algo así como que esta parte del ascenso de la humanidad ya se está completando, está muriendo. Tenemos algunos cuadros también donde vamos a tener referencias a la pareja primigenia, por ejemplo, Adán y Eva. Vamos a tener cuadros donde se ven un hombre y una mujer y un árbol en el centro. Interesantísimo. Estamos volviendo al origen otra vez, ¿no? Y tenemos a este hombre que está contemplando su propio envejecimiento. Él mismo es el objeto de sí mismo, de su contemplación, y se está contemplando con una alteración del espacio-tiempo, ¿no? Él empieza a envejecer, empieza a aparecer en otro lado espacial sin que él se haya desplazado. ¿Ah? Entonces empieza a haber una alteración del espacio-tiempo que le está dando una nueva perspectiva sobre sí mismo, al punto que pues va a terminar muriendo. Un detalle aquí interesante, los creadores de la serie de Dark, que a lo mejor la han visto, ¿no? Ahora tan de moda, también, bueno, estuvo de moda un tiempo, hace unos años, de ciencia ficción, pues nos van a poner también algo así, ¿no? Es una especie de viaje al origen en clave de los mundos posibles. Y vamos a tener este personaje que se llama Adán, si lo recuerdan, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver esta fotografía de este personaje. Compárenlo con el personaje de Adán en Dark y van a ver que físicamente es muy similar, ¿no? Hay este homenaje también al Adán de 2001, digámoslo así, a este renacer
y lo vamos a encontrar también en Dark. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? A mí me parece que lo que tenemos es una evolución en el sentido de un cambio también de perspectiva de la humanidad, pero que hace con ella misma. Un poco al estilo de lo que pasa en Interstellar. Si recuerdan que al final los extraterrestres resulta que no eran extraterrestres, sino la propia humanidad encontrando nuevas perspectivas, nuevas dimensiones, nuevas posibilidades. Como les digo, esta no va a ser la perspectiva de Clark. Clark sí nos va a decir que este ser humano evoluciona gracias a una civilización extraterrestre a convertirse en seres puramente energéticos. Seres que abandonaron la materia, que descubrieron ya la inutilidad de la materia y que ahora son capaces de moverse en el espacio-tiempo de manera libre, siendo seres completamente luminosos. Pero creo que Kubrick está apuntando a una explicación más compleja, no tan sencilla, no solo diciéndonos hay extraterrestres, sino que la propia inteligencia extraterrestre tiene que venir de nosotros, otras formas de pensar más allá de las formas terrestres habituales. Y si les parece, pues vamos a ver este final de 2001, donde vemos cómo se convierte ya en en el niño estelar, ¿no? En el bebé estelar. Bueno, unos anuncios de YouTube, muy ad hoc. Nótese otra vez la respiración. Brillante, ¿no? Este fin de 2001, eh, donde pues me parece que encontramos muchas cosas, ¿no? Tenemos ya esta culminación del ciclo de muerte y renacimiento, de este viaje al origen, de este viaje del espermatozoide al óvulo, donde pues se nos da un nuevo bebé. Algo muy interesante que no sé si notaron es que en esta tercera ocasión, perdón, cuarta, porque el monolito también ya apareció en la puerta estelar, pero en esta cuarta ocasión el monolito no se toca. Si recordarán, los homínidos lo tocan, en la luna lo tocan, la nave pasa por el monolito, pero aquí no se toca. Aquí solo se intenta acercar al monolito. Eso me parece a mí muy interesante, porque quizá Kubrick lo que nos está diciendo es que esta nueva perspectiva tiene que pasar por no querer dominar todo lo real, por no querer
atraparlo y aprenderlo, quizá con mantener un poco más la perspectiva mistérica de lo real, del fundamento, tratar de acercarnos a tocarlo, pero sin tocarlo. Y ahí es donde empieza a surgir también un nuevo tipo de humanidad. ¿Qué es lo que tiene este bebé más característico? Pues por supuesto, esos ojotes bien abiertos, ¿no? Unos ojos impresionantes, iluminados además, donde está contemplando ya la Tierra en su totalidad, donde puede viajar en el espacio-tiempo a voluntad. De alguna forma es una perspectiva también, digamos, donde el espacio y el tiempo están unidos gracias a esta concepción cíclica, es decir, que conocemos cómo opera un poco más lo real. Y también muy interesante que nos pone la luna primero, regresando un poco a esta perspectiva lunar que les comentaba, la luna como el tiempo cíclico, para de ahí entonces sí abrir un nuevo tipo de humanidad. Eh, También cabe señalar que es un niño, ¿no? Es decir, apenas va a crecer, las posibilidades apenas están surgiendo. ¿Ah? ¿Hacia dónde irá? Pues no lo sabemos. Un detalle interesante es que en el guión original, las naves estas que les decía aparecían circundando la Tierra, las naves con armas nucleares, y al final parece que el bebé terminaba destruyendo todas esas armas nucleares. Hay quien dice que lo que destruía el bebé era el mundo, la tierra, pero Clark y Kubrick aclararon que no, que era más bien las naves, las armas nucleares lo que estaba destruyendo. O sea, un poco esta nueva perspectiva, la respuesta de Kubrick de los extraterrestres salvándonos del apocalipsis nuclear, pero que resulta que no son los extraterrestres, somos nosotros con un nuevo tipo de inteligencia, un nuevo tipo de perspectiva, los que tenemos que generar otra posibilidad, los que tenemos que generar esa destrucción de las armas masivas, que, pues como les digo, tristemente parece que están volviéndose a poner de moda, pues en estos tiempos políticos de profunda incertidumbre, ¿no? En los que nos encontramos. Pues muchas gracias, espero que por lo menos esta aproximación a 2001, ¿no? Pues les deje pensando muchas cosas. Es una película inagotable, es una película que nos presenta muchísimas posibilidades de interpretación. Yo les invito a que la vean una y otra vez. Lo único que traté de hacer aquí es generarles un poquito de inquietud de qué puede estar en esa película. Y pues los invito a disfrutar de esta experiencia mistérica y de transformación pues una y otra vez. Muchas gracias.